Hola chicos, buen día. Ahora, pues como les había prometido, aquí hay una información que es fundamental para el trabajo de su taller. Entonces, primero hay que explicar de pronto el cuento de lo que encontró este señor, el famoso teorema de Tales. No se asusta, es muy difícil, no tiene mayor complique, pero pues tiene una respectiva explicación. Entonces, aquí tengo dos rectas, si ustedes las ven, dos rectas horizontales y son dos rectas paralelas. Es importante saber qué es paralelo, ¿no? Paralelo como no sé, como la línea de la vía del tren. Nunca se unen. La distancia que hay de aquí a aquí, supongamos que es A, va a ser la misma distancia que de acá a acá, y así hasta el infinito. Entonces nunca se van a ir, nunca se van a encontrar. Entonces Tales lo que hizo fue trazar otra recta, ¿cierto? Que formara pues una diagonal. En este caso, pues tenemos el ejemplo. Tenemos que fijarnos también en las características como claves. Tales llegó y dijo, bueno, listo. Supongamos que aquí hay un ángulo. Digamos que este es el ángulo alfa, ¿cierto? Pero él ya sabía, y nosotros lo hablamos durante nuestras clases, que hay algo que se llaman los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si este era el ángulo alfa, el ángulo opuesto, o sea, el ángulo de aquí, también iba a medir lo mismo. Entonces supongamos que si este medía 60, el de acá mide 60. Recuerden, eso es lo que se conoce como los ángulos opuestos por el vértice. Siempre que entrecruzamos dos rectas, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Entonces, bajo ese mismo criterio, pues sabemos que el ángulo de aquí lo voy a hacer con rojo y con una rayita, ¿cierto? Van a medir lo mismo porque también son opuestos por el vértice. Entonces, si este mide 60, el de acá debe medir 120. Pero como no sabemos cuánto mide, entonces digamos que este va a ser el ángulo beta. Bien, hasta ahí. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, cierto que esa medida de esos ángulos, por ahí pasa una cabeza. Si nosotros tenemos en cuenta la medida de esos ángulos, pues nosotros, si borramos esta parte, tápenla. Nosotros nos damos cuenta que lo que está abajo cumple más o menos las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque como esta recta tiene la misma inclinación de esta recta, pues entonces en ambos casos va a pasar lo mismo. Y ese fue el descubrimiento fundamental que trabajó Tales y es el que le ha ayudado enormemente a solucionar los problemas. Entonces se dio cuenta que como la inclinación es la misma y la inclinación de esta es igual a la de acá, entonces el ángulo que se formó aquí era igual. Entonces, si este era de 60, automáticamente él ya sabía que este era de 60. Si este era de 60, este también era de 60. Pero vuelvo y repito, no sabemos si es de 60, es el ángulo alfa y lo tenemos ahí. ¿Vamos bien? Entonces, lo que pasa con alfa, pues también pasa con beta. Entonces nos damos cuenta que beta también existe por acá, el valor sería el mismo. Si usamos nuestro ejemplo de los 60 de alfa, pues sabemos que el valor de beta va a ser de 120. Bien, hasta ahí, listo. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta de algo que es clave. Y es, yo voy a utilizar nuevamente mi borrador y mi regalan un segundo. ¿Listo? Hasta ahí, esto es lo fundamental. Entonces borro. Yo tengo una regla especial para mis ejercicios del tablero grande. Entonces la voy a utilizar. Listo. Entonces ya empieza el juego con los triángulos. Ya Tales utilizó otra recta.
y las cruzó. Y espero que ustedes como yo puedan ver los dos triángulos que se forman, ¿cierto? Esos dos que se forman tienen unas características especiales. Entonces, por favor, lo analizamos, lo miramos y yo le voy a poner unos valores a esto. Entonces yo voy a decir que este ángulo de acá es de 50 grados. 50, ¿cierto? Y ahí yo ya puedo hacer un desarrollo grande de mi trabajo si tengo el valor de otro de los ángulos. Entonces, si para mí, para Wilmar García, este ángulo es de 70, sería solucionado en gran parte podría encontrar los ángulos que se estarían formando ahí. Puedo hacer un triángulo pequeño y en el triángulo pequeño yo ya me puedo dar cuenta de algo, que la suma de los tres ángulos debe dar 180, entonces 50 más 70 daría 120, lo que me falta para 180 serían 60 grados. Hasta ahí vamos perfecto. Completamente perfecto. Súper. Entonces, aquí yo ya tengo que ver otra cosa, que se me formaron dos triángulos y los dos triángulos tienen en común el mismo ángulo. El triángulo pequeño, ¿cierto? Tiene el ángulo superior de 50 y el triángulo grande, ¿cierto? El triángulo de acá también tiene un ángulo superior de 50. Entonces, ¿qué puedo observar ahí? Lo que les estaba explicando ahorita, como esta recta la cortan dos rectas paralelas, si aquí yo formo un ángulo de 70, aquí también estaría formando un ángulo de 70. Y como estas dos rectas cortan a esta formando un ángulo de 60, pues aquí también voy a encontrar un ángulo de 60. Entonces, para los que me han puesto cuidado en las clases anteriores, recordarán que que tenemos dos triángulos que son semejantes. Tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos, ¿cierto? La forma la dan los ángulos, pero tienen distinto tamaño. Entonces, vamos a tener en cuenta eso porque aquí se va a desprender el teorema de Thales. Entonces, regáleme un segundito, aquí he hecho una... gracias, mi ayudante. Gracias, muy amable. Este muchacho va a ser un genio en las matemáticas, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes? 5 años y ya está aprendiendo el teorema de Thales. Eso me gusta. Este muchacho tiene futuro. Uy, me quedé corto. Entonces estoy tratando de dibujar el triángulo que encontramos ahorita también. Me disculpan el pulso, no es fácil esta regla gigante. Listo. Entonces tenemos dos, son semejantes, son distintos, ¿cierto? Pero pues cumplen su condición de ser semejante, porque este tiene 50 grados, este tiene 60 grados y este tiene 70 grados. Entonces yo ya tengo la medida de los tres ángulos. Puedo confirmar si efectivamente son triángulos semejantes, que es la condición fundamental para trabajar esto que estamos haciendo. Entonces, de esos dos triángulos semejantes se desprende el famoso teorema de Thales para hallar las medidas. Resulta y pasa que como tienen la misma forma, pero distinto tamaño, existe una relación entre la medida de sus lados. Me explico. Son triángulos de la misma forma, pero como tienen distinto tamaño, entonces se puede decir que uno es el doble del otro,
el triple del otro, o el de arriba es la tercera parte del de abajo. Se puede encontrar una proporción entre ellos. Entonces ahí miramos quién es más grande y qué tanto es más grande el uno que el otro. Entonces, supongamos que tenemos nuestros lados, ¿cierto? Bueno, démosle nombre. Digamos que este es el triángulo ABC, este es el triángulo de F, ¿cierto? Y le voy a dar valores a eso. Entonces, el segmento, no sé, el segmento AB mide 30 centímetros, el segmento AC mide 28 centímetros y el segmento BC mide 25 centímetros. Esto lo estoy dando nuevamente, téngalo muy presente, es un aproximado, ¿no? A la hora de construirlo de pronto no nos da. Ah, bueno, listo, no se preocupe. El ángulo más grande con el lado más grande, perfecto. El ángulo más grande es el de 70, el lado opuesto debe ser el mayor, en este caso es el de 30, vamos bien. El segundo ángulo en tamaño es el de 60, el lado opuesto es AC, sería en tamaño el siguiente, vamos bien. Y el menor ángulo es el ángulo A, el lado opuesto sería BC, el de menor valor, sí. Vamos bien, no estamos tan perdidos. Entonces, como yo ya sé esto que está ocurriendo aquí, el teorema de Tales me dice que la relación entre los lados va a ser la misma siempre. Entonces, si el lado DE mide 90 centímetros, la relación va a ser la misma en todos. Entonces, si yo relaciono este lado con este lado, ¿cierto? Por la forma del triángulo, lo que nosotros mirábamos, quiénes son los correspondientes, este lado es correspondiente a este, ¿cierto? En la relación que estamos teniendo. Entonces, si este me doy cuenta que mide 30 y este mide 90, ya voy notando algo. Voy notando que es el resultado de multiplicar por 3. Si esto es 30 centímetros y estos son 90 centímetros, o sea que este triángulo por este lado que yo estoy, es el triple. Y si esa relación se mantiene entre estos dos, automáticamente yo puedo deducir los otros tres fácilmente, porque si de este lado a este lado tenemos el triple, pues lo mismo va a ocurrir si yo comparo el correspondiente BC con el correspondiente EF. Si BC mide 5, el de él va a ser 75 centímetros. ¿Qué pasa al lado derecho? Lo mismo. Si de aquí a aquí la medida es de 28, de acá a acá va a ser el triple de 28. 8 por 3, 24, serían 84 centímetros. Y fíjense que logramos resolver el triángulo de acá, sabiendo que es semejante al de acá, solamente con mirar uno de sus lados. Ya sabíamos la relación que existía acá entre ellos dos y pudimos encontrar los demás. ¿Qué dice el teorema de Tales como tal? Eso que está ahí. La relación de tamaño entre todos los lados correspondientes es la misma. Si un lado es el triple, todos van a ser el triple. Si un lado es la mitad del otro, todos van a ser la mitad del otro. Pero pues obviamente en matemáticas uno no puede decirlo de esa forma. Entonces, ¿qué dice él? Entonces, hagámoslo del más grande al más pequeño. Dice, división entre el lado DE sobre el lado AB. Si yo divido el lado de acá y el lado de acá, que son los correspondientes, ¿cierto? 90 centímetros. Puse el más grande arriba para que nos den valores mayores.
dividido entre 30 centímetros, ¿cuánto me da? Correcto, me da 3. O sea, la relación es del triple. Pero eso pasa en todos los lados. Entonces, a este lado, ¿cuál le corresponde? Este, ¿cierto? Entonces sería DF dividido en AC, lo mismo. Ese es el teorema de Tales. Entonces, DF mide 84 dividido entre AC, que mide 28. Efectivamente, centímetros con centímetros se cancelan y esa división también me da 3. Quieto, hijito. Y como son 3 lados, pues la comparación ya la hicimos con este, me falta el de acá. Sería el lado EF dividido entre el lado que le corresponde, que sería BC. Entonces, si este es de 75, lo divido entre el de 25 y también me da 3. Entonces, cuando yo hago esta operación, estaría comprobando el teorema de Tales. Ahora, voy a poner un ejercicio más o menos como los que están en el taller y ustedes me van a ayudar. ¿Te quieres sentar? Te corres. Mi asistente se cansó. ¿Cierto que sí? Cierto, porque soy un niño asistente. Muy bien. Entonces voy a borrar y empezamos a solucionar nuestro problema. Así van a ser los del taller. Cambiémosle la forma. Muy bien, poquito. Esa es la actitud, hijo mío. Entonces yo dos triángulos. De esos dos triángulos voy a decir que son semejantes. Si yo sé que son semejantes, pues automáticamente, o sea, ya mi enunciado me dice, son triángulos semejantes. Listo, entonces ya podemos empezar a solucionar el asunto. Gracias, muy amable. Entonces, este ángulo va a ser de 110, este ángulo va a ser de 20, y este ángulo va a ser de... No, nada, fácil, no voy a poner nada más. Entonces, suponiendo que son semejantes, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Pues me disculpan ahí la media. Y por acá voy a decir que este lado mide 40 centímetros. Entonces me dicen, señores, triángulos semejantes, es la hora de que por favor los resuelvan completamente. La trigonometría se resume muchas veces en eso, en resolverlos, en hallar todos sus ángulos, en hallar todos sus lados. Y entonces aquí empieza como el asunto. Entonces, este va a ser de 60 centímetros y este va a ser de centímetros. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces empezamos a buscar la información que es visible, que nos puede servir, que nos puede ayudar. Entonces nos damos cuenta que como son semejantes, los ángulos son los mismos en ambos lados. O sea, si aquí me dice 20, es porque aquí también son 20. Si aquí me dice 110, es porque aquí son 110. Vamos bien. Y nuestro teorema fundamental nos indica que la suma de los tres ángulos siempre es 180, entonces ya sabemos que este será de 50. 50 más 110 más 20, 50 más 110, 160, más 20, 180. Listo, ya tengo los ángulos. Pero dicen, no, profe, pero ¿cómo así? Y ahora, ¿cómo la medida de los lados? No es tan fácil. Se van a dar cuenta de que sí es fácil. Claro que sí. Claro que sí. El teorema de Tales que me decía, divide a cada lado con su correspondiente. Pongan el más grande, divídalo entre el más pequeño.
Vuelvo y repito, no es que sea ley, pero pues nos ayuda mucho. Si les aparece al revés, el pequeño entre el más grande, tienen que hacerlo todos en ese mismo orden. Pero acá digamos que el más grande entre el más pequeño, entonces el lado de acá le ponemos nombre, pongámosle listo nombre. A, B, C, D, E, F. Entonces sería el lado de E dividido entre el lado AB. Son los correspondientes, son los parecidos, son los hermanos. Entonces me quedaría 60 centímetros sobre 40 centímetros. Cuando yo hago esta división, eso me da 1.5. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber el valor que hay entre este triángulo y este, es que el tamaño de este es 1.5 veces, 1,5 más grande. Y lo que pase a un lado tiene que pasar en todos. Entonces, el lado DF le corresponde el lado AC. Entonces, DF sobre el lado AC sería igual a 90 centímetros sobre el lado AC. Pero yo no lo conozco. Grave, Wilmar, ¿cómo lo hallo? Yo ya sé cuánto tiene que dar. Como aquí me dio 1,5, aquí también me tiene que dar 1,5. Entonces yo tengo que encontrar el valor de la medida de este lado, que al ponerlo aquí y al hacer la división me dé 1,5. ¿Qué número sería? 60. 60, muy bien. Entonces, poniendo el 50, poniendo el 40, me doy cuenta que a 1,4, que a 1,6, pero yo necesito que me dé 1,5. El número que lo cumple es el 60. Entonces, averigüé el valor de este lado utilizando el teorema de Tales. 60 centímetros. Y me queda faltando el último. Bueno, profe, es que no lo tenemos. Tenemos que tener uno y encontramos el otro. Listo, tienen toda la razón. Entonces, digamos que el enunciado me dice que son 80 centímetros. Entonces, aplico el teorema de Tales. El grande dividido entre el pequeño sería el lado EF dividido entre el lado BC. EF no lo conozco. Voy a dejar aquí una interrogación. Dividido entre BC, que es 80. Y eso me tiene que dar 1,5. ¿Cuál será el número que va aquí, que al dividirlo entre 80 me da 1,5? Ahí este chinito se deja soplar muy bien. 120. Entonces el número, dividirlo con 80, me da 1, es el 120. Entonces ya tendría el valor de acá. Fíjense ustedes, ahí con la ayuda del teorema de Tales, con la definición de triángulos semejantes, encontramos las medidas de los dos triángulos completos. Siempre que nos digan desarrolle el triángulo, es averigüe la medida de sus ángulos y averigüe la medida de sus lados. Entonces, creo que con esta ayuda es suficiente para el trabajo que ustedes tienen. Espero que les vaya muy bien, juiciosos. Recuerden que al finalizar la clase del viernes, en el caso de 7.1 y 7.2, tienen que entregar su taller, y al finalizar la clase del jueves, los de 7.3 me la tienen que enviar. ¿Listo? Y Dios los bendiga, juiciosos, que les vaya muy bien mañana. Bueno, en el caso sería hoy que estarían viendo el video con este tema que es muy fácil, digámoslo así, pero para ustedes es bastante adelantado. Los chicos de séptimo generalmente no ven esto, pero ustedes tienen que sacarle el mayor provecho a todo esto para que cuando lleguen a otros cursos, a otros colegios o a su universidad, estén por encima de los demás. Un abrazo, bendiciones. Chao.